Podcast Mascolab, el espacio donde compartimos experiencias con los mejores especialistas en medicina y laboratorio veterinario. Qué bueno tenerla en nuestro podcast Mascolab. Para nosotros es un gran orgullo tenerla usted aquí. Se hace con la mejor intención, ¿no? De transmitir conocimientos, conocer puntos de vista de expertos en el tema. Yo me considero experto en laboratorio, más no clínica y pruebas generales tampoco. Creo que me enfoqué 100% en molecular, usted se enfocó 100% en gatos y para nosotros esto es demasiado bueno porque los gatos incrementaron la consulta en medicina veterinaria y yo creo que ustedes llevan esa bandera adelante. Doctora Ginette, muchas gracias por estar aquí. Bueno, nada, pues muchas gracias por invitarme. Claro que sí, yo feliz de contarles pues nuestra experiencia con los gatos y lo que tú dices realmente, yo creo que en Colombia los últimos 10, 15 años todo esto de la medicina felina ha tenido un auge buenísimo, boom, mucha gente tiene gatos y lo que pasa con ellos es que si tú tienes uno, quieres más y quieres más. Entonces, sí, porque son pequeños, ¿no? Y pueden estar en casa y no tiene usted que contar con espacios gigantescos, ¿no? Yo creo que eso es una de las ventajas. Y no sé, en caninos, después de la pandemia, o sea, se elevó muchísimo caninos. ¿Felinos también o se quedó quieto? Muchísimo, muchísimo, por el hecho de que pues no tienes que sacarlos, cada uno tiene como una personalidad muy definida, entonces por eso te digo que son adictivos, porque como que quieres otro y ver cómo es ese gato. Entonces bueno, en casa, para las personas que trabajan en casa también es muy beneficioso tener un gato, los momentos de estrés, el gato te acompaña, está contigo, entonces eso se ha disparado. También cuando muchas personas iban a visitar a sus amigos y veían gatos, se antojaban de gatos, entonces más gatos y más gatos. Entonces la medicina felina tiene una cabida impresionante ahorita en medicina veterinaria. Incluso nosotros crecimos mucho desde la pandemia, o sea, mi clínica como tal tenía 2 consultorios y ahorita tengo 5. Bueno. Y es impresionante que todos los días lleno, urgencias y cada vez las personas ven más la importancia de llevar al gato al veterinario. Y escoger, ¿no? Ese veterinario que se enfoca solo en gatos también yo creo que es un plus, ¿no? En clínica. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial. Espero no agarrarme a pelear con usted por acá, pero sí quiero conocer su punto de vista, ¿cierto? Que los demás clínicos lo conozcan, de pronto los que no han estado en su charla, ¿cierto? O bueno, de pronto los eventos que se hayan realizado. La primera pregunta es, ¿cuál es la fisiopatología? Ya sabe, yo soy muy académico y sí me interesa saber el origen de las cosas, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué más que nos lo explique usted, no? Claro que sí, Dani. Pues eso es muy interesante, es muy chévere porque mira que hoy en día, que pues seguramente más tardecito lo vamos a hablar, que lo que todo el mundo quiere hablar es el tratamiento. Pero pocos se interesan en lo que hay antes, que es tan importante, que es la fisiopatología, y esto nos ayuda a comprender absolutamente todo, desde dónde se origina la enfermedad, qué pruebas diagnósticas vamos a utilizar y por qué, y ahí pues definitivamente después vemos el tratamiento. Pero en cuanto a la fisiopatología es bien importante entender que todo se origina de un coronavirus entérico. Ese coronavirus sí se transmite porque el gato lo excreta en materia fecal. Y son gatos que cuando tienen altas cargas del virus en su intestino, pues en los enterocitos, que es específicamente donde se replica ese virus, cuando tienen diarreas, pues están excretando ese virus y en altas cantidades en la materia fecal. Y hay algo importante y es lo que nos explica por qué se está presentando ese virus de esta forma ahora en las comunidades felinas, y es que se presenta mucho en refugios, en fundaciones, a veces en criaderos, y es porque hay alta carga virémica en el ambiente. Entonces resulta que el gatito se contagió de ese coronavirus entérico. ¿Y cómo se contagia? Entonces, por ejemplo, otro tiene coronavirus, tiene diarrea, va a la caja de arena, puede limpiar, está súper limpio pues, pero sale y empieza a acicalarse también, llegan los otros gatos a esa misma caja de arena, pisan obviamente porque pues están limpiando, porque ellos hacen eso, y vuelven y salen y ellos quieren limpiarse completamente y se acicalan, y esas partículas quedan en las patitas y al acicalarse pues ingresan, entonces pues lo llamamos como vía orofecal, ingresan al tracto digestivo del gato. Y hay que tener en cuenta también que ese coronavirus tiene cierta afinidad por las células epiteliales respiratorias. Se comporta muy parecido al coronavirus humano,
pero eso pues no quiere decir que sea el mismo, ¿no? Son totalmente diferentes, pero pues sí se comporta algo parecido. El gato puede presentar a veces ciertos signos de pequeña gripa como rinotraqueitis o la mayoría de las veces signos de diarrea. Diarrea que es autolimitante, que se quita por ahí en una semana, no es algo grave. Normalmente viene la señora diciéndole, doctor, yo le di pollito y se le pasó. O le di, a veces les dan arroz, que no deberían hacer eso, pero lo hacen y dicen, les pasó. Y no quiere decir que el arroz haya sido milagroso, sino que es una diarrea autolimitante. En esos días ya pues tenía que pasar. En un sistema inmunológico sano, totalmente preparado, no pasa absolutamente nada más. Pasa esa diarreíta, el gato ya tiene sus defensas y todo está bien. Pero aquí viene el lío y es cuando el gato tiene ya otras patologías de base, que precisamente son estos gatos que vienen de calle, que vienen de diferentes lugares de Colombia, que han pasado cosas muy tristes, no tienen mamá, no sabemos si tuvieron calostro, si tuvieron su inmunidad como tenía que ser, y son gatos completamente desprotegidos. Algunos incluso que ya tienen leucemia, inmunodeficiencia y otro tipo de patologías. Este vacío inmunológico es la ventana perfecta para que ese coronavirus mute, y esa mutación se realiza en el sistema propio del gato. No se realiza afuera, ni es medioambiental, no tiene mucho que ver con eso, pero sí con la inmunidad del gato. Entonces algo muy propio del gato. Por eso decimos que la peritonitis infecciosa felina no se contagia. Como ves, como te explico ahorita, se contagia pues el coronavirus y ya en el cuerpo del gato muta. Y hay pues varias mutaciones que han estado estudiando, no es algo fácil. El doctor Pedersen pues llevaba ya 50 años estudiando este virus y pues imagínate unos 50 años estudiando una misma cosa. Su objetivo era crear la vacuna, pero finalmente pues no fue efectivo, y pues él describe las mutaciones, aún siguen estudiando más mutaciones porque pues son complejas. La principal es pues en la proteína S, que es la proteína que utiliza el virus para unirse a la célula pues que va a atacar, por así decirlo. Entonces, normalmente, pues aquí es un poco difícil, pero normalmente en mis charlas o cuando trato de explicarlo, trato de hacerlo como dinámico. Entonces pongo a la proteína S como un trébol y después lo digo como un triángulo. Entonces les digo como, bueno, ella va a buscar cuál célula sí se le ajusta, cuál puede entrar, y en esta mutación en la que cambia de esa célula se va para los monocitos. Entonces aquí se nos complica absolutamente todo, porque yéndose a los monocitos y replicándose ahí va a afectar aún más ese sistema inmune, que pues el gato ya estaba mal, ahora va a estar peor, y va a generar una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que es la que nos genera que haya como una extravasación fibrinosa a los líquidos, y son gatos que van a generar líquido libre en abdomen, a veces en tórax, y a veces esa acumulación de células inflamatorias va a generar signos neurológicos también. Entonces aquí ya viene pues la división de esa manifestación del peritonitis, que puede ser seca, que puede ser húmeda o incluso mixto, dependiendo en dónde se concentre pues esa acumulación de células inflamatorias, en donde va a generar signos del gato. Sí, sí es importante conocer esa fisiopatología, ¿no? Porque pues es como ustedes como clínicos, ¿dónde van a encontrar esos signos para poder contrarrestarlos, ¿no? Ese es el gran objetivo de un clínico, ¿no? De que si hay una efusión peritoneal tengo que controlarla, que si hay una efusión pleural pues tengo que ir hasta allá. Por eso es importantísimo, ¿no? Desde mi punto de vista, conocer esa fisiopatología y no decir, bueno, ¿qué está usando usted? Entonces yo también lo voy a usar. No, porque yo pienso que cada caso es particular, ¿no? Esto me lleva a la segunda pregunta, es, tengo la fisiopatología, el paciente presenta signos clínicos, entonces, ¿cuáles serían esas pruebas de primera línea que yo usaría? De primera línea son esas iniciales, es decir, el paciente hasta ahora entró a consulta. Realmente, Dani, yo lo digo en todas las patologías, el examen clínico es tan importante, es lo máximo, porque de verdad te va a guiar absolutamente todo, no solo en VIP, en todo. Y lo que te cuento, después de que lo estudié, que me di cuenta cómo actuaba el coronavirus, en consulta lo empezaba a preguntar más. Entonces les decía, ¿el gato tuvo algún episodio de diarrea hace unos meses? ¿Cuánto te lo entregaron? Y empiezas a estudiar y te das cuenta que la línea del tiempo del gato y el episodio de estrés que tuvo, todo lo que hizo que mutara ese coronavirus, que definitivamente sí lo tuvo antes, y bueno, de ahí para allá empezamos con el examen clínico, que es lo
primordial, y de ahí nos vamos derivando a las pruebas que podemos empezar a hacer. Importantísimo siempre en todo igual un hemograma, ¿no? Que nos va a dar como la No van guía a pasar de moda, definitiva. ¿no? Esas pruebas no van a pasar de No, moda, son de claro. tamizaje. Exacto, sí, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, Que pero sea. tienes que Sí. empezar con esto. Y es súper importante aquí, proteínas diferenciadas, porque en esta patología siempre vemos que las proteínas pues se elevan. Y aquí vamos a identificar cómo está la globulina, cómo está la albúmina. Como te comentaba al inicio, con esta extravasación, siempre vamos a pensar en que esa albúmina va a estar baja, ¿sí? Que la albúmina, como yo siempre les digo, se encarga de tener el agua retenida, Sí. ¿sí? En donde debe estar. Entonces, si no tenemos suficiente albúmina, va a estar bajita. Así les explico pues a los tutores para que se den cuenta por qué lo que hacemos. De ahí para allá, dependiendo de los signos, pues vamos a revisar. Importante también, para mí es muy importante la ecografía. Vamos a ver cómo están los riñones, cómo está el hígado. A veces esa inflamación está ahí muy concentrada y lo podemos revisar de esa forma. Parcial de orina, pues también siempre es bien importante. Si ustedes quieren revisar si hay coronavirus, entonces acá vamos a tener como la discusión. No, no, tranquila, tranquila, que aquí, Porque tranquilo, como aquí, olvídese que yo hago molecular. entonces, bueno, chicos, yo siempre les digo, bueno, ¿qué vamos a buscar? ¿Queremos buscar ese coronavirus entérico o ya está sistémico? Muchas veces se van directamente a buscar coronavirus, incluso coronavirus entérico en sangre. Entonces, pues es muy probable que no lo encuentres de esa forma. Y no hablo de un PCR, hablo de incluso buscar anticuerpos. Entonces, bueno, pues si tú quieres tener una prueba que te diga positivo para avanzar en cuanto a diagnóstico y tratamiento con el tutor, está bien. Y claro, si el gato ya pasó por coronavirus entérico, seguramente tiene anticuerpos y pues está bien. Si tú lo quieres revisar, está perfecto. Pero acá es importante entender y tener en cuenta que nunca vas a tener una sola prueba para el diagnóstico de esta enfermedad que es tan compleja. Tienes que ir juntando, ir juntando. Sí. El tema de las proteínas es buenísimo. La citología del líquido abdominal o torácico si tiene derrames de líquido, súper importante. No sé si has escuchado el test de Ribalta, Sí, sí. que también lo hacemos. Entonces yo les digo, no se queden nunca con una cosa. Si tienes líquido, hazlo, haz la citología, revisa qué más tiene ese líquido, cómo está de proteínas, para ir sumando. Entonces tú tienes un checklist y vas sumando qué más tiene el gato. Porque el diagnóstico es difícil y el tratamiento Sí. aún más. Entonces no es nada barato, es muy caro y tienes que ser muy cuidadoso con el diagnóstico que vas a dar del paciente, porque ese diagnóstico puede significar incluso la vida del paciente si le van a poner eutanasia. Entonces es por eso que hay que cuidarse mucho y no solo utilizar una prueba. Hay una prueba que es que ni siquiera, la verdad no sé si tú sabes y me puedes contar. Hay una prueba que es un papel blanco que dice como inmunohistoquímica o algo Bueno, así. sí, sí. La Y inmunohistoquímica es incluso la gold estándar sobre los macrófagos para PIF. Es la gold estándar. El problema de esa prueba es que primero no está disponible en nuestro país. Eso es solamente investigación. Pero es sobre los macrófagos y eso es bastante complicado porque primero pasa por patólogo. Él hace su fijación y de ahí se manda inmunohistoquímica. Incluso nosotros tuvimos una iniciativa para poder prestar ese servicio a los patólogos, pero no, era imposible competir contra los laboratorios humanos que ya hacen inmunohistoquímica. Nosotros íbamos a traer los anticuerpos monoclonales para hacerla porque tenemos la máquina para hacer esas fijaciones. Pero no fue posible. Incluso la tengo arrunzado esa máquina, lástima. Pero la verdad. es muy costoso todo para No, no, hacerlo. no, eso vale 26.000 pesos. El problema es que para nosotros como laboratorio molecular, a ver, el problema no es usted colocar una prueba de funcionamiento. El problema es que el clínico se acostumbre a la prueba. Eso es muy difícil, Doc. Mira, yo he intentado de todo en esta vida, se lo juro. Nosotros incluso intentamos con uroproteinograma, que fue una prueba súper muy buena para determinar proteinurias de origen glomerular, tubular, de proteínas de mediano peso molecular y no tuvimos éxito, se lo juro, no. Y era espectacular, se lo juro, muy buena, no tuvimos éxito. Ahora mismo sacamos MR1 para mirar una resistencia genética. Y yo creo que no vamos a tener éxito, se lo juro. No vamos a tener éxito. Entonces, es difícil. Nosotros hemos hablado con muchos patólogos para que el clínico se acostumbre a manejar inmunohistoquímica.
Y incluso para clasificar linfomas ha sido una pelea y es que, y eso no vale sino 40.000 pesos un marcador, nada, se lo juro. Y no, ha sido imposible meterla. Entonces, sí es complicado innovar en pruebas, eso es muy, muy, muy difícil. Ahora, volviendo al tema de coronavirus felino, hay un test rápido, Doc, que yo lo vi en un laboratorio y fue súper extraño porque, y es de detección de antígenos. La doctora me decía, Dani, todas dan positivas, todas, incluso en pacientes sanos. Y yo dije, venga, ¿cómo así que todos tienen PIF? No, yo le dije, no, ese cuento no me lo como yo. Empezamos a muestrar y no. Hay que tener cuidado con las herramientas que se utilizan. No quiero decir que molecular, no. Pero ese sería, pues, coronavirus entérico, ¿no? O sea, en ese orden de ideas y con lo que hablamos ahorita. Es que es raro que todos los pacientes tengan PIF, yo no creo eso. No. O sea, por eso te digo, yo creo que esa prueba muestrea es coronavirus entérico. Pero es que no todos los gatos tienen coronavirus entérico, no todos tienen. Ahora, ese me decía, de 10... 9 eran positivas. Hay que tener cuidado en qué creemos. Muchos laboratorios no testean a sus proveedores. Por ejemplo, nosotros íbamos a hacer una alianza con una universidad, ¿cierto? En Reino Unido. Y lo primero que yo le dije es, mándeme los datos crudos, mándeme su validación y yo los meto entre mi portafolio. Me quedé esperando el correo. Se las pedí a la Universidad de Davis. Vea, yo le voy a vender su portafolio, yo necesito la validación de todo lo que usted tiene. Mire, aquí está mi certificado ISO 17025, está la validación del método, y ahí están en mi portafolio. En cambio, en clínica, no, yo hago coronavirus, listo, venga para acá, vamos a hacer, que era lo que hablábamos, ¿no? De muchos clientes laboratorios, ¿no? Que hacen y ya, esto es PIF. Y no hay que creer en todo. Ese es mi punto de vista, en que no hay que creer en todo lo que los laboratorios nos reportan. Ya usted como clínico, creo que usted sí tiene que creer en su sospecha clínica, tiene que creer en su subjetividad, porque la medicina veterinaria se basa en eso, en ser subjetivo. Porque si ustedes se basan en objetividad, Doc, es que es imposible llegar a un diagnóstico definitivo. No imposible, o sea, es difícil llegar a un diagnóstico definitivo. La mayoría de las pruebas van a dar negativas y esto no es anormal, esto es normal y ustedes como clínicos tienen que acostumbrarse a las pruebas negativas. Porque mi escuela es la humana. Yo hablo con infectólogos, con internistas, ellos dicen, incluso una vez tuvimos un tema, ¿usted cómo llega al diagnóstico de leptospirosis? Llegó y me dijo, la verdad, cuando ya se murió el paciente, ya tengo yo mi prueba de PCR positiva para leptospira. Y yo dije, y él tiene una cartilla inmensa, pero inmensa de exámenes, porque usted en prepagada o en medicina general, usted pide lo que quiera. Sí. Ustedes están limitados porque ustedes, puedo pedir esta, puedo pedir la otra, pero ya no más porque el propietario no me lo va a aprobar todo. Entonces, sí hay que tener cuidado a quién le creo. Sí, Doc, y además que, ¿sabes qué pasa? Que como que vivimos el día a día corriendo y queremos que todo salga rápido y esté fácil, ¿sí? Y eso no es posible trabajando con vidas. Entonces debemos dejar de acostumbrarnos a las mismas 3 enfermedades todo el tiempo, todos los días. Y pues si ese laboratorio me dijo que no, pues me va a decir que sí. Le doy la fórmula al tutor y ya me deja de molestar, por así decirlo. Entonces, no, eso no debe ser así porque somos médicos y trabajamos con vidas. Claro. Y siempre va a estar el chicharrón. O sea, eso no es así de fácil. Por eso existen las especializaciones, los doctorados, las maestrías, los congresos, las actualizaciones. O si no, pues igual si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Claro, no, y con gatos la cosa es compleja. Incluso, bueno, será tema para un próximo podcast. Toxoplasma, el diagnóstico en gatos de toxoplasma es una cosa, porque él es hospedero definitivo. Y cuando el paciente es hospedero definitivo, eso es, mejor dicho, rastrear anticuerpos ahí no se puede, es imposible. Y en toxoplasma no existe prueba de diagnóstico directo por serología, no existe. Me explico, eso es muy difícil. Pero bueno, será tema para un próximo episodio. ¿Cuáles son los diferenciales, Doc? Porque sí me gusta esto, ¿no? Tener la cartilla abierta, ¿no? ¿Cuáles son los diferenciales de PIF? Pues depende mucho de la edad del paciente. Normalmente llegan pues menores de 2 años, que es como lo más común. Y siempre es importantísimo pensar en leucemia e inmunodeficiencia. Es común en este país. Incluso si tiene también leucemia de base resulta teniendo PIF, pues es más complicado absolutamente todo. Entonces siempre pensamos pues en estas 2 enfermedades
Y dependiendo también de los signos que tenga el paciente, si ya hay derrames, si de pronto tiene hipoproteinemia o dependiendo, pues el hígado también puede estar ahí involucrado, tener cuidado con eso. ¿Qué más te podría decir yo? Pues básicamente esas. Micoplasma, los hemotróficos, un montón, porque a veces en PIF también vemos anemia y pues siempre estamos pensando en los hemoparásitos, ¿no? Que realmente aquí es bien importante. Mira que esto no lo veía hace unos 10 años. Diferenciar eso, ¿no? Como que antes te decían, mira, sí tiene hemoparásitos, porque antes se utilizaba mucho el frotis. Entonces te decían, tiene hemoparásitos, ya. Y uno tenía en su cabecita que siempre se trataban con lo mismo. Pero ahora yo lo atribuyo, realmente no sé, pero lo atribuyo mucho a toda esa migración de gatos desde la costa y diferentes lugares, que definitivamente esto se descontroló, sí. Y hay un montón de hemoplasmas que encontramos que no veíamos antes, y que definitivamente no se tratan como se trataban antes. Sí. Entonces son gatos que tienen otro montón de cosas que no veíamos, la Bartonella. No, ahora la pregunta final, ¿no? Bueno, que todo lo que la audiencia espera, ¿no? ¿Esto tiene cura o no? Me pasó que en el diplomado que di la vez pasada también puse una diapositiva que decía como con una pistola, ¿me vas a dar el tratamiento o no? Después de hablar de todo lo del coronavirus. Doc, pues realmente hace unos años decíamos que era algo experimental. Ahora lo que yo creo que es experimental es qué pasa a través de los años. Sí tenemos gatos curados hasta ahora. Digamos, en un periodo de 4 años hemos estado tratando gatos que hasta dentro de estos 4 años yo te puedo decir, bueno, ya no tiene PIF, está curado, pero yo siempre le digo a la gente, no sé qué va a pasar después. No sé si este tratamiento va a generarte después algún efecto secundario complicado, tal vez en riñones, en hígado. ¿Qué va a pasar con ese gatito? Porque pues sí sigue en estudio toda esa parte. Si hay una molécula GS441524, que es un terminador de la cadena de ARN del virus, que yo siempre les digo, es como que te dice, ya te replicaste mucho, ya está ahí, ya no más, y pues así actúa más o menos, como de forma rápida. Dura 84 días el tratamiento, es complejo porque duele mucho, es inyectado, bueno, también hay en cápsulas, pero son muy caras, todo es muy costoso. Ese es el problema ahora con el tratamiento y también con el diagnóstico. Porque te dicen, ok, podría empezar tratamiento, pero no puedo pagarte, por ejemplo, una resonancia que es necesaria si el gato es neuro, ¿sí? Sí, sí. O la punción de líquido cefalorraquídeo, que también con eso podríamos revisar de pronto en PCR. Y te dicen, ¿qué hacemos? Y resulta que ese tratamiento se ha vuelto en estos tiempos algo para diagnosticar también, porque es tan rápido que si tú le pones el tratamiento al gato y en 3 días está mejor, definitivamente es. Entonces eso está desplazando un poco los métodos de diagnóstico ahora en PIF, ¿sí? El tema con esto es que no está aprobado para su uso en animales todavía. Empezaron a utilizarlo por la pandemia, con el COVID-19 tuvo buenos resultados, entonces lo utilizan mucho para humanos y eso hace que el costo sea muy alto. Claro. Entonces ese ha sido el problema con el tema del tratamiento. También el problema ahora es que como lo consiguen en el mercado negro, por así decirlo, muchas personas que no son veterinarios se han metido de cabeza al tratamiento y son los que lo recomiendan, resultan enviando exámenes, opinando sobre tratamiento médico. Entonces ahora en ese mundo hay una pelea con eso, que porque los veterinarios, que porque los otros, entonces eso está complejo, ese tema. Muchas gracias por todo su punto de vista, que es bastante interesante. Y bueno, no sé, ya usted más adelante podríamos proponer temas, incluso ya estamos en Spotify, así que pueden comentar o proponer temas para un siguiente episodio. Muchas gracias, Doc, por este tiempo y este espacio. Doc, a ti muchas gracias por invitarme, yo feliz, yo aquí me quedaría hablando 2 horas, pero sí, bueno, sí, nos toca hacer otro episodio y claro que sí, ahí estoy pendiente. Recuerda, este podcast lo puedes encontrar en nuestra red HDX ubicada en mascolab.com o también en el módulo de resultados. Nos vemos en el próximo episodio.